Buenas noches. Hay una suerte de conmoción esta noche luego de que alguien en un ministerio público del Estado de México filtró el video de la confesión del hombre que reconoce haber matado a 2 decenas de mujeres. Confesión en que se pueden escuchar cosas como estas. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Y cosas por el estilo y peores, dice este hombre. Pero más allá del escándalo, quedan 2 cosas después de este episodio. Una, tal parece que no hay ministerio público en México que no filtre lo que debería ser sagradamente secreto. Y 2, esa filtración puede trastocar el debido proceso y dejar en libertad a quien no solo reconoce que mató a las mujeres, sino que se regodea de haberlo hecho y amenaza con matar a más si queda en libertad. Y en una de esas, queda en libertad. México 2018. Tendremos también. La consulta para definir el futuro del nuevo aeropuerto se hará en 4 días, del jueves 25 al domingo 28 de octubre. Tendremos la conclusión de la entrevista con la viuda del soldado asesinado por la espalda por guachicoleros en Palmarito, Puebla. Si siempre se sigue viendo todavía que siguen siendo robo de combustible, pues quiere decir que hasta el momento no han hecho nada. Por eso todavía sigue existiendo eso y los militares siguen exponiendo su vida. Ante la mayoría de senadores de Morena, el canciller Videgaray asume la responsabilidad por la visita a México de Donald Trump hace más de 2 años. La entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, hoy senadora de la República, no estuvo de acuerdo con esa visita. Asumo la responsabilidad histórica que me corresponde. Gente que se opone a que se lleven la Secretaría de Cultura a Tlaxcala le da una sopa de su propio chocolate al presidente López Obrador al instalar un plantón afuera de su oficina. Hoy se conoció la identidad de Juan Carlos Hernández, el hombre que confesó haber matado a 20 mujeres en Ecatepec, en el Estado de México. En redes sociales se difundió un video con las declaraciones que hizo ante el Ministerio Público. La difusión de este video podría poner en riesgo la acusación que tiene Juan Carlos en su contra y podría dejarlo libre, pues se ha difundido su rostro por varios medios y esto podría violar el debido proceso. Incluso el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, tuvo que informar esta tarde que la filtración la hizo así dijo, un traidor, una persona que con cinismo difundió información que no debería. A pesar de esto, el fiscal confió en que van a lograr mantener a esta persona en prisión con las pruebas que ya tienen en contra de Juan Carlos Hernández. Este es el video en el que Juan Carlos narra ¿por qué asesinaba a las mujeres? Esta fue la declaración que Juan Carlos Hernández Béjar, el presunto feminicida de Ecatepec, rindió ante la Fiscalía del Estado de México el día de su detención. En compañía de un médico especialista que tomaba apuntes, habló de los motivos por los que habría matado al menos a 20 mujeres. Los oficiales encontraron colaciones y no prenden la Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por mí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por tu decisión? Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio
que les tengo. Y 3, pues sí sigo teniendo necesidad todavía. Juan Carlos habló de cuando lo abandonó una mujer años atrás. Una mujer a la que identifican con el nombre de Mónica. A partir de ese momento, dijo, decidió empezar a matar mujeres. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey. Yo lo quería mucho. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Te entraron momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres, pues. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. El presunto feminicida también relata la forma en la que conoció a su esposa, Patricia Martínez, quien le recordaba a Mónica. Mi esposa la conocí en un bar. La saqué yo en una salida. Me la chingué en mi cuarto. Le pregunté, ¿cuánto va a ser? No, la verdad me gusta mucho que se pase un rato contigo, patrón. Me dio un tremendamente. Estaba yo así, de dar a la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Wow! Fue diferente. Se parece tanto a ella. Juan Carlos cuenta que fue abusado por una mujer cuando era niño. Lo cuidaba mientras su mamá tenía sexo con distintos hombres. Su padre trabajaba todo el día. Juan Carlos comentó en la entrevista que formó parte de las Fuerzas Armadas. Practicó deportes como el box, karate y kickboxing. Dijo no tener adicciones y que no necesita atención psicológica o psiquiátrica. Yo soy bien, yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón. Lo que estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Bueno, más allá de lo que opinen los psicólogos, los criminólogos sobre este video, queda la pregunta, tal parece que no hay un ministerio público en México en donde no se filtre lo que sea, lo que sea. Aquí está este ejemplo, hoy alguien grabó esto y lo puso en las redes sociales y ahí está. El hecho no es que se vea, no es que se conozca, sino que esa difusión, esa filtración, esa traición, como dijo el fiscal del Estado de México, puede dejar en libertad a esta persona. Imagen Noticias obtuvo más testimonios de víctimas de esta pareja feminicida de él y su esposa. Es el caso de Araceli González, la madre de Luz Carmen Miranda, una joven que fue asesinada en 2012. Ella y su madre vivían en el mismo domicilio que Juan Carlos. A ella le engañaron diciéndole que le iban a vender bisutería. De acuerdo con la madre de la joven Araceli, el fin de semana pudo encarar a los presuntos asesinos, quienes le confirmaron que sí, que ellas habían matado a su hija. Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida informó que, de acuerdo con los registros oficiales, hay más de 37,000 personas desaparecidas. Al instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Navarrete dio a conocer que 4,500 casos coinciden con el registro de cuerpos en laboratorios forenses en los estados. Navarrete Prida reconoció que seguramente hay más de 37,000 personas desaparecidas, pero que ahora esta es la cifra con datos oficiales. Desde que empezó el gobierno del presidente Peña Nieto hasta el día de hoy, que prácticamente termina, los dos secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida, tuvieron un descuido brutal con el término desapariciones. Lo manejaron como personas desaparecidas y personas confundieron y ayudaron a crear la confusión entre personas no localizadas y desapariciones forzadas. Hablan de 30,000, de 30 y tantas mil personas desaparecidas. Eso es incorrecto. Son personas no localizadas. Muchas personas se fueron de su casa y no quisieron regresar.
Eso es muy distinto a desaparición forzada, a que grupos de policías, gente del Estado haya desaparecido personas. Pero este gobierno y estos dos secretarios de Gobernación no hicieron nada por despejar esa confusión. Por eso hay grupos sociales que dicen, hay 30,000 desaparecidos en México. Preguntamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima cuántas personas en situación de desaparición forzada hay esta noche en México. Su respuesta fue 388 víctimas de desaparición forzada, que es una barbaridad, no debería haber ni una. Pero ese es el número de desapariciones forzadas para el Estado mexicano. Pero los secretarios de Gobernación juegan con una irresponsabilidad con el término desaparecidos y son ellos quienes han creado la imagen de que en México hay más de 30,000 desaparecidos. El presidente Peña Nieto asistió a la clausura de la Conferencia de Ministros de Defensa de América. Ahí dijo que el crimen organizado ha obligado a los gobiernos a utilizar las Fuerzas Armadas para combatirlo, por lo que reconoció y agradeció a los militares por su trabajo. Dijo que ese trabajo es crucial, esencial para la paz, la estabilidad y el desarrollo de México. En mi país nos hemos visto en la necesidad de utilizar de manera subsidiaria y temporal a elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en esta tarea. En tanto, fortalecemos las capacidades institucionales de las policías civiles. Su valiente participación ha permitido mejorar las condiciones de seguridad en zonas de riesgo. Quiero expresar mi más amplio reconocimiento a los soldados y marinos de mi patria. «12 años, cuando menos, en que los soldados han peleado contra los grupos criminales, soldados que han sido vituperiados, insultados por hacer ese trabajo, por enfrentar a los grupos criminales y soldados que han vivido también la historia de sus víctimas. Anoche presentamos la primera parte de la entrevista que dio a Imagen Noticias la viuda de Miguel Vázquez, uno de los 4 militares asesinados por huachicoleros el 3 de mayo del año pasado en Palmarito, Puebla. Al esposo de esta mujer lo vimos en las imágenes cómo le disparaban por la espalda y lo mataron. Esta es la conclusión de la entrevista. Él dijo que a ver si pasaba a Puebla, porque yo no sé si él presentía o por qué lo decía. Que él dijo que sí, a ver si llegaba a pasar Puebla porque estaba muy feo ahí, que estaba muy feo la delincuencia, dice, con los huachicoleros. Pero pues yo nunca pensé que sí de verdad hubiera pasado eso. La viuda del soldado Miguel Vázquez Álvaro, quien fue asesinado en la comunidad de Palmarito en mayo del año pasado, temía que a su esposo le asignaran operativos en Puebla. Cuenta Imagen Noticias que el soldado le hablaba de los riesgos que corrían los militares al recorrer la zona de operación de los huachicoleros. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el robo de combustible en Puebla inició en el área conocida como Triángulo Rojo, conformado por 6 municipios. Sin embargo, de 2016 a la fecha, esta actividad se extendió a lo largo de 23 municipios, que hoy conforman la zona denominada la Franja del Huachicol. La viuda del soldado Miguel Vázquez culpa a los grupos huachicoleros por el encarcelamiento de militares que los han enfrentado en los operativos. También le hace un llamado a las autoridades de Puebla para que tomen acciones contra este delito. Pues al gobernador del estado de Puebla, pues que se le haga justicia porque él es el responsable de todo lo que su gente hace. Si siempre se sigue viendo todavía que siguen siendo robo de combustible, pues quiere decir que hasta el momento no han hecho nada. Por eso todavía sigue existiendo eso y los militares siguen exponiendo su vida. Ante las quejas de los pobladores, la CNDH realizó un análisis del caso Palmarito. El 17 de septiembre emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. La CNDH aseguró que hay elementos suficientes para acreditar violaciones graves a los derechos humanos de la población de Palmarito. La CNDH recomendó al titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos,
y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali, que se indemnice a las víctimas de Palmarito, además de colaborar en las investigaciones en contra de sus elementos involucrados. En la misma recomendación, la CNDH también reconoce que la muerte del soldado Miguel Vázquez Álvaro y sus 3 compañeros la noche del 3 de mayo se trató de un homicidio calificado. A pesar de todas las evidencias que hay en videos en contra de los grupos huachicoleros, la CNDH le pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que indemnice a las familias de los militares asesinados. La viuda del soldado Miguel Vázquez explicó que días después del asesinato de su esposo, sí recibió una indemnización por parte de la Sedena, pero para ella no es suficiente. Quiere que se detengan a los grupos de huachicoleros que operan en Puebla. Pues que se haga justicia, eso es lo que yo quisiera, que se hiciera justicia contra los delincuentes, porque mucha gente inocente tienen encarcelada, pierden su trabajo y en cambio los delincuentes siguen estando afuera. A mí ver los militares, cuando los veo uniformados, yo siento que lo veo a él, veo pasar un convoy, digo, ahí va, él va a regresar. ¿Y en dónde están los asesinos del esposo de esta señora? Están en su casa, no hay un solo detenido. Probablemente nos estén viendo esta noche y estén celebrando y se estén burlando de este testimonio. No hay un solo detenido, hay uno solo. Y desde luego, la única persona detenida es un soldado del ejército mexicano. Los huachicoleros están en lo suyo y juegan con todo, absolutamente con todo a su favor. En otras cosas, esta tarde por primera vez, vamos a ver, llegó hasta la oficina del presidente electo en la colonia Roma una inconformidad por las medidas anunciadas, por lo que dicen que van a hacer. Trabajadores de la Secretaría de Cultura le fueron a montar un plantón afuera de sus oficinas en protesta por el anuncio de que esa será la primera dependencia en cambiar de sede y que a partir del 1 de enero la Secretaría de Cultura se va a ir a Tlaxcala. Aunque por la tarde el plantón ocupó toda la calle de Chihuahua, en la noche solo se quedó un grupo reducido ocupando un tramo de la banqueta, pero bueno, decíamos sopa de su propio chocolate. Andrés Manuel López Obrador, después de aquel plantón hace 12 años en Reforma, en las calles del centro, hoy fueron y se le plantaron afuera de sus oficinas. Hoy el gobierno de Morelos denunció que encontró micrófonos, cables y otros objetos de espionaje en las oficinas de trabajo, en las oficinas estatales. En un comunicado, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco aseguró que estos instrumentos serían utilizados con la intención de espiar el trabajo que llevan a cabo. Por estos hechos ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Estatal. Y antes de ir con toda la información del aeropuerto y lo que se anunció hoy de cuándo va a ser la consulta, vamos a ver esta historia. También una radiografía de lo que está pasando en el país. En los últimos días se ha generado polémica por la participación de 2 concursantes transgénero en el certamen de Miss Universo. Esto ha generado la reacción de varias personalidades, entre ellas la ex Miss Universo Lupita Jones, quien habló en contra de estas concursantes transgénero. No sabía lo que esas declaraciones iban a provocar. Señora Lupita Jones, por favor, fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla, porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan. El reclamo de Itzel Ávila Monreal no presagiaba la tragedia. Era una zacatecana transgénero que había cambiado legalmente de identidad hace algunos años y defendía públicamente los derechos de las minorías. Pero la descalificación discriminatoria de Lupita Jones, directora desde 1994 de concursos de belleza en México, detonó un gatillo fatal. Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero. Biológicamente no son iguales. Y es que en Miss Universo 2018 participarán por primera vez 2 concursantes transgénero, Ángela Ponce de España y Belgún Batsuk de Mongolia.
Pero la decisión, que fue recibida como una gran conquista de la comunidad LGBTI en el mundo, no gustó en México y Lupita Jones lo dejó claro. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Itzel Ávila le respondió con un mensaje que subió a sus redes sociales. Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaba con su personalidad. Desafortunadamente, nosotras no. Y no por eso somos menos que nadie. Le mando mis más cordiales saludos, mis bendiciones y que Dios la ilumine antes de hacer un tipo de comentario de esta magnitud. Horas después, inesperadamente, Itzel fijó su postura de manera dramática e incontrovertible. Se ahorcó al interior de su negocio en Fresnillo. Su mensaje a Lupita Jones termina así. Qué lástima que tengamos a tan grandes representantes con mentalidades tan mediocres. No se trata, desde luego, de establecer una causa y un efecto, pero bueno, vino la descalificación a esta persona transgénero y se suicidó. Ángela Ponce, la Miss España transgénero, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Itzel Aideana y escribió un mensaje para ella. Le escribió: nosotras somos mujeres desde que nacemos, aunque parte de la sociedad siga sin reconocernos. Itzel Aideana, mi corona es hoy tuya y de todas esas mujeres que han caminado nuestros mismos pasos. Descansa en paz. Bueno, hoy comenzaron, por fin, a despejarse algunas de las dudas en torno de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. Para empezar, Jesús Ramírez, el director de comunicación del equipo de López Obrador, nos informó por la mañana que la consulta se va a llevar a cabo en 4 y no en un solo día. Esos 4 días son el jueves 25 de octubre, el viernes 26, el sábado 27 y el domingo 28. Jesús Ramírez nos informó también que las casillas se van a instalar en 538 municipios, aunque a estas horas no se precisa en cuáles municipios. Lo que sí se precisó es que las casillas van a estar abiertas entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde cada uno de los 4 días. Los resultados de esas votaciones se van a enviar en forma encriptada a las oficinas de la Fundación Rosenbluth, que va a ser la encargada de procesar toda esta información y emitir el resultado final. Enrique Calderón Alzati, el director histórico y muy reconocido de la Fundación Rosenbluth, nos dijo que, de acuerdo con su experiencia, calcula que van a participar en la consulta entre 100,000 y 500,000 personas. Entonces van a ser 4 días de votación a partir de las 8 de la mañana del jueves 25, dentro de 2 semanas. Supuestamente en las próximas horas se va a completar la información, en especial pues para saber cuáles van a ser esos 538 municipios donde se van a instalar las casillas. No hay más datos sobre la forma en que se va a participar, ni en la selección de zonas en cada uno de esos municipios. Tampoco se ha informado sobre la encuesta que supuestamente se va a levantar por esos días. Lo que tenemos este martes son 4 días de votación a partir del jueves 25 y ya. Veremos qué se informa mañana. Y les recordamos que, tal como lo acordamos con ustedes desde hace un mes, aquí vamos a estar el domingo. Nuevamente la decisión es de todos. Obrador propone una consulta pública. ¿De qué sirven los expertos si al final nos vamos a brincar a una encuesta? ¿Se debe seguir con la construcción del nuevo aeropuerto o hay que construirlo en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México? Que no hagan el aeropuerto en Texcoco. El proceso está siendo muy caro. Si ya lo están construyendo en Texcoco, que sigan en Texcoco. Los puntos de vista, los pros y contras de cada proyecto y, por supuesto, tu voz, nuevamente estarán en Imagen Televisión. Esto sí impacta a todo el país. Si después de la consulta la gente vota por un aeropuerto y finalmente es un fracaso, ¿va a ser responsabilidad de la ciudadanía este fracaso? Conducido por Ciro Gómez Leiva, Mónica Noguera y Nacho Lozano. La polémica, la discusión y el punto de encuentro en vivo. Destino,
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este domingo 14 de octubre, 9 p.m. en Imagen Televisión. Andrés Manuel López Obrador propuso dar un nombre en español al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En su cuenta de Twitter publicó una encuesta con las siguientes propuestas de nombre para que la gente vote. Opción 1, TEUMECA, así, que significa Tratado Estados Unidos, México, Canadá, TEUMECA. Opción 2, opción B, TEMEC, que es Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y ya como tercera opción puso pues ninguno de estos. Hasta esta noche la encuesta lleva 75,000 votos y la opción que va ganando es la B, TEMEC, con 48% de los votos. La encuesta cierra en 5 días. Por la tarde, López Obrador se reunió en la Ciudad de México con empresarios y gobernadores de los estados del norte, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Fue una reunión privada y ahí les planteó a los gobernadores su programa para impulsar una zona libre en la frontera norte. López Obrador les pidió que estén alerta ante posibles casos de evasión fiscal y empresas fantasma, ya que su proyecto contempla reducir IVA al 8%, bajarlo a 8%, y el impuesto sobre la renta al 20%. Entonces les dijo, aguas, no quiero fraudes fiscales, no quiero gente que se aproveche por esta situación. El canciller Luis Videgaray compareció ante el Senado a 51 días de que concluye el sexenio. Se asumió como el único responsable de haber preparado la visita del entonces candidato presidencial Donald Trump a Los Pinos en agosto de 2016. Esa es una visita que se hizo probablemente de manera apresurada y hubo cosas que debieron haberse cuidado y tuvo consecuencias dolorosas y graves. Sin embargo, dicho lo anterior, hay que reconocer que el haber establecido una relación con el presidente, quien a la postre resultó ser el presidente de los Estados Unidos, y con su equipo de trabajo, generó condiciones de interlocución que solo México tenía comparado con otras naciones en el mundo. Tendimos nuevos puentes y reparamos los que estaban dañados. La invitación a Donald Trump fue decidida luego de una reunión del presidente Enrique Peña Nieto con su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Y aunque la canciller, hoy compañera senadora, fue consultada, ella mostró su desacuerdo. ¿Por qué el de Hacienda tiene que intervenir? Yo hasta ahora no conozco nadie que haya escrito un manual de cómo tratar con un gobierno tan inusual, tan poco convencional, en el país más poderoso del mundo. Y usted dijo algo que es cierto, no era una invención periodística. La entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, hoy senadora de la República, no estuvo de acuerdo con esa visita. Asumo la responsabilidad histórica que me corresponde. Una comparecencia dura que duró unas 4 horas. Videgaray reiteró que gran parte del éxito de la negociación comercial con Estados Unidos y Canadá fue del equipo de transición del presidente electo, en especial del negociador Jesús Seade. En este sentido, tener un mecanismo de revisión periódica con consecuencias creo que es una aportación significativa del nuevo tratado. Aquí debo de reconocerlo, porque honor a quien honor merece, que en el diseño de esta nueva cláusula participó de una manera creativa y propositiva el doctor Jesús Seade, representante del presidente electo. También dijo Luis Videgaray que hay temas con Estados Unidos que son irreconciliables, como el del muro, como el de políticas migratorias. ¿Qué más tenemos, Paola? Pasó casi un mes desde que un tráiler impactó contra un autobús del Colegio Justo Sierra en la carretera Chamapa-Lechería, donde 2 estudiantes quedaron gravemente heridos y continúan hospitalizados, una de ellas que fue operada nuevamente el pasado viernes. Hasta ahora los padres de familia no han recibido atención de las autoridades. Al cierre simbólico parcial que haremos el día de mañana, padres del Colegio Justo Sierra, plantel San Mateo, en la caseta Cipreses.
Sagrario Barrera, del Comité de Padres de Familia del Colegio Justo Sierra, dijo a Imagen Noticias que solicitaron una reunión con autoridades de Capufe, además de que les hicieron llegar sus peticiones para mejorar la vialidad y ya no poner en riesgo la vida de sus hijos. Esperan una pronta respuesta. Esta mañana, habitantes de Ocoyoacac y trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se enfrentaron a golpes frente a una obra del tren interurbano México-Toluca. Según los pobladores, los obreros intentaron instalar una tubería en un predio donde un juez suspendió temporalmente los trabajos del tren cuando comenzaron las agresiones. Los habitantes del lugar culpan de la agresión a Eloy Gloria, funcionario de la Dirección de Desarrollo Ferroviario de la SCT. Dicen que fue él quien desató el enfrentamiento. Brett Kavanaugh, quien fue posesionado como juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos en medio de acusaciones de agresión sexual, tuvo un primer día de trabajo histórico, según dijo, al contratar en su equipo de ayudantes legales a 4 mujeres, convirtiéndose en el primer magistrado que lo hace. En las afueras del tribunal, un grupo de mujeres protestaron vestidas de rojo, haciendo alusión a una teleserie en la que el tema central es la esclavitud sexual de las mujeres. Además, el presidente Donald Trump confirmó que Nikki Haley, embajadora de ese país ante la ONU, abandonará el cargo a finales de año, una decisión que le habría comunicado hace algunos meses. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El director de Pemex, Carlos Treviño, informó que se descubrieron 7 yacimientos petroleros en el Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche. Dijo que están ubicados en 2 pozos y que podrían aportar una reserva de más de 180 millones de barriles de petróleo. Pemex prevé que al día se puedan extraer 45,000 barriles de esos yacimientos. El descubrimiento fue calificado como uno de los más importantes del mundo en los últimos 15 años. ¿Se acuerdan cuando Enrique Peña Nieto era presidente y todo lo que pasaba era su culpa? Ah, todavía es presidente, ¿verdad? Ok. ¿Se acuerdan cuando, no sé, la inflación era un tema que a todo el mundo tenía angustiadísimo, todo el mundo sufría y decía que era culpa de Peña, que mugre Peña? Hoy la inflación llega a 5.02% y ya nadie se acuerda de Peña. Es más, parecería que ya nadie se preocupa por la inflación y tampoco hay que preocuparse mucho, ¿eh? Esta inflación llega a 5.02 porque la segunda quincena de septiembre del año pasado, la inflación fue negativa. Entonces esta inflación es bastante tranquila. Pero yo lo único que quería recordar es que se acuerdan los dramas que se hacían de lo mal que estábamos, que ya éramos como Venezuela, que todo era culpa de Peña. Desde que dejó de ser presidente nos dejó de preocupar, o les dejó de preocupar, queridos chairos, les dejó de preocupar la inflación. Entonces, bueno, señores chairos, les recuerdo que la inflación está en 5%. ¿Y ya? ¿Ya? ¡Ya, vámonos! Pues remátala entonces. Hoy Pemex informa de 2 nuevos yacimientos de petróleo que ojalá funcionen en aguas someras y ojalá sean bien explotados. Pues ojalá. Javier. Ciro, vamos a regresar con goles. Un mundialista mexicano, viene una audiencia y termina peor que cámara húngara aquello, y le diremos cómo ve el aficionado lesionado en aquellos incidentes entre Rayados y Tigres, sale de terapia intensiva. Ahora hablamos de eso. Recibimos una carta, vamos a rezar también una carta de Javier Duarte. Le hace una muy dura crítica a la PGR por la forma en que manejó su caso y además responde a la pregunta de ¿por qué se reía cuando lo detuvieron? Volvemos con eso. Hace un par de horas recibimos una carta, una extensa carta de Javier Duarte, 15 hojas. Nos las manda, como en otras ocasiones, desde el Reclusorio Norte. Viene dirigida a mí. Dice: la verdad nos hará libres, y la vamos a presentar mañana, pero adelantamos 2 cosas. Primero, es una muy dura crítica que le hace a la PGR por la manera en que llevó su proceso. Dice Javier Duarte, pregunta: ¿por qué entonces acepté el procedimiento abreviado, el cual me impone a reconocer los hechos por los que se me acusa, la comisión de delitos que no cometí y no opté por combatir? Y responde: lo hice por la campaña tan intensa y exitosa que han desarrollado en mi contra. Bueno. Y luego me dice
que Ciro, todo mundo se pregunta por qué durante mi detención y posteriormente en mis distintas apariciones públicas, Javier Duarte siempre tenía una sonrisa en la cara y contesta. Da una respuesta de todo eso. Interesantísima la carta de Javier Duarte. Mañana la vamos a presentar. Pues no toda, porque son 15 hojas, pero vamos a presentar una buena parte. La crítica que le hace a la PGR y por qué sonreía Javier Duarte. Mañana la tendremos aquí. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.